Bienvenido a la asignatura Gerencia Estratégica. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. Cuando hablamos de los procesos gerenciales, en especial la gerencia estratégica, recuerde que debemos enfocarnos en ese proceso que engloba a toda la empresa, toda la organización y que me va a el análisis de las diferentes situaciones me va a generar las estrategias que yo voy a aplicar para poder mantener el buen funcionamiento de la vida. Entonces, para yo conocer cómo me encuentro en el entorno, ¿sí? Cómo se está mi empresa posicionada en el mercado, debo realizar ese análisis del entorno. La empresa, recuerden que la empresa es un sistema en el cual tenemos una entrada, proceso, una salida y se debe realizar una retroalimentación. ¿Qué quiere decir con eso? Que en la empresa debemos en la entrada planificar y organizar todas las actividades que debemos realizar, ver los recursos que tenemos disponibles, saber cómo se encuentra la empresa, por ello hablamos de un diagnóstico y poder determinar hacia dónde vamos a través de un pronóstico. Realizamos todos los procesos y durante esos procesos pues se encuentra la dirección que deben llevar cada uno de los líderes de los grupos y con ello controlar siempre desde un inicio hasta el final que todo se haga según lo planteado, según lo planificado y según lo establecido en los diferentes planes o presupuestos realizados. Para todo ello con el fin de que en la salida podamos obtener el bien o servicio que con las características que la empresa estableció y que es acorde a las necesidades del entorno. Por ello, tenemos que ver cómo la empresa está funcionando internamente. Si hay alguna falla, de ahí que hablamos de esa retroalimentación, si hay alguna falla en nuestra salida, en el producto final o el servicio ofrecido, debemos reestructurar, ver en qué estamos fallando y volver entonces a organizar todos los procesos y asignar las actividades que va a realizar cada una de las áreas y cada uno de los trabajadores. Entonces, tenemos que ver cómo nos encontramos internamente y ver cómo es el entorno está afectando a nuestra empresa. Pero también debemos ver y analizar cómo la empresa está afectando el entorno. De esa forma, estamos claros de si estamos funcionando correctamente o si debemos realizar ciertos cambios. Y para ello, pues hay un proceso de toma de decisiones de la alta gerencia y ellos determinarán cuáles son junto con los jefes y gerentes, cuáles son los cambios a realizar. Entonces, en este análisis del entorno, ahí vamos a ver un conjunto de factores de carácter socioeconómico que afectan a todas las empresas por igual y en todos los espacios dados. Es decir, hay factores que me van a afectar a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional. Y el entorno competitivo, pues ahí vemos cómo este conjunto de factores afecta de forma similar, pero solo a un conjunto de empresas con similares características. De ahí que debemos ser conscientes de cuál es el rubro, cuál es el área en que mi empresa se encuentra ubicada, sí, cuál es el sector de funcionamiento. Si estamos hablando de que nuestra empresa procesa productos alimenticios, entonces debemos enfocar ese entorno competitivo de todas las empresas alimenticias, dado que a todas afecta por igual ese grupo de características. Y por lo tanto debemos observar también cómo se está comportando la competencia y así buscar la solución, las estrategias que me van a permitir ubicarme en los primeros lugares y poder entonces
desplazar en algunos lugares a nuestra competencia y poder entonces obtener las ganancias, las utilidades que tanto esperan. Un primer análisis del entorno lo vamos a determinar con el análisis PES. En este análisis PES, ahí vemos que vamos a estudiar el entorno general. Y en ese entorno general vamos a ver factores económicos, socioculturales, político-administrativos y tecnológicos. Esa serie de factores debemos entonces estudiar cuáles son los que afectan directamente a mi empresa, ya sea positivo o negativamente, y con ello poder entonces determinar las oportunidades y amenazas existentes. Y cuando hablamos de los factores específicos, ya son factores propios de la empresa, internos, y que están relacionados a cómo nos relacionamos con los clientes, con la competencia y con los proveedores. Ahí ya es un análisis más interno de la organización. Por lo tanto, para poder realizar entonces ese análisis del entorno general, debemos llevar a cabo una serie de fases. Estas fases me van a permitir a mí diagnosticar la situación actual y poder establecer un pronóstico o la situación futura de la empresa y con ello detectar las oportunidades y amenazas de la empresa. Estas fases son definir los límites, definir las variables y hacer el respectivo análisis y representación del perfil. Este análisis y representación del perfil es el que me va a decir a mí cómo debo considerar cada uno de estos factores, si como una oportunidad o una amenaza, y de ahí nace entonces las diferentes estrategias. Por lo tanto, en el primer paso dijimos que es definir los límites. Es decir, cuál es la necesidad de la empresa. Es decir, estar claros en qué sector y cuál es la capacidad que tiene mi empresa para poder ofertar ciertos productos o servicios y por ende hasta cuál es el alcance de la misma. De ahí que debemos determinar el nivel de análisis y ese nivel de análisis es el que nos va a decir si debemos analizar factores, ¿sí? O características locales, nacionales o mundiales. Y también se debe discriminar la información, es decir, tomar lo más importante. Si hay algunos factores, algunas leyes, normativas, comportamiento de los consumidores que no tienen nada que ver, no están relacionados con el producto o el servicio que yo ofrezco, debemos entonces sacarlos del listado, no tomarlos en cuenta y con ello quedarnos solo con los factores que realmente son importantes para la empresa. De ahí que al definir estos límites ya sabemos en qué ámbito es que la empresa está trabajando, está desarrollando sus productos y ofreciendo sus servicios y por ende estamos claros hasta dónde es que vamos a llegar en nuestro análisis. La segunda fase, hablábamos de la definición de las variables. Estas son definiciones básicas del análisis P. Hablamos de factores políticos legales, factores económicos, factores socioculturales y factores tecnológicos. Estas variables, entonces, dijimos que las vamos a estudiar de acuerdo al límite que nos hemos establecido, si somos local, nacional o mundial, y también tomando en cuenta solo las importantes para la empresa. De ahí que al observar un listado de variables a considerar, vamos a tomar solo aquellas que son importantes para la empresa o que están relacionadas realmente con el campo de actuación de la misma.
Entonces, escogemos cada una de esas variables y luego de que ya las hemos establecido, vamos a darle una ponderación. Esa ponderación es la que está relacionada con la tercera fase del análisis PES. Por el momento, un ejemplo de cómo podemos presentar este análisis de las variables. Entonces, vemos que para para esta empresa, los factores políticos que la afectan directamente son el clima político, la política fiscal, la actividad del gobierno y los conflictos y ayudas. Vemos que en lo económico está el PIB, la tasa de empleo, el tipo de cambio y la inflación. En cuanto a lo tecnológico, el acceso a la tecnología, la infraestructura, la investigación, las tendencias tecnológicas y en lo social hay unas variables demográficas, factor cultural, estilo de vida y nivel de educación. De esta forma es que vamos a establecer las variables que me van a afectar a mi empresa. Y luego, en la siguiente fase, es donde vamos a darle la ponderación. Ya entonces establecidas las variables, vamos a dar una ponderación de 1 hasta 5, donde 1 es lo más negativo y 5 es lo más positivo. Luego, al ya tener la ponderación de cada una de ellas, hay que representarlas en un perfil. Y este perfil, pues entonces me va a generar unos picos hacia la derecha o hacia la izquierda y de esta forma vamos a poder determinar si ese factor corresponde a una oportunidad, si el pico está representado hacia la derecha o si es una amenaza, si el pico está representado hacia la izquierda. Aquí lo podemos observar. En este gráfico vemos que al representar los valores y actitudes, le dieron una ponderación de 2. Entonces lo colocamos en 2 y al iniciar el gráfico, pues este me está dando un pico hacia la derecha. Por lo tanto, al estar el pico hacia la derecha, este corresponde a una oportunidad para la empresa. Luego vemos que el siguiente factor, grupos sociales, ya está representado y hacia la izquierda. Entonces, en este caso sería una amenaza para la empresa. Luego vemos que los siguientes factores todos tienen un comportamiento hacia la derecha. Por lo tanto, todos ellos son oportunidades para mi empresa. Y así podemos determinar cada uno de ellos. Hablábamos de que 1 era muy negativo y 5 era muy positivo. Y el 3 pues, es el punto neutro o indiferente para la empresa. Porque algunas de las variables, aunque están relacionadas con la empresa, puede ser que sea indiferente o no en el funcionamiento de la misma. Aquí podemos ver otro ejemplo donde en esta empresa se representó cada una de ellas. Igual, vemos que la estabilidad gubernamental es una amenaza para la empresa. Luego, la política de bienestar social, aunque es indiferente, ¿sí? Igual es una oportunidad para la empresa. Luego vemos que las tendencias del PIB y el desempleo se convierten en amenazas para el funcionamiento de la empresa. Posteriormente, la salud mental, el cambio de estilo de vida, la infraestructura tecnológica y las políticas de investigación y desarrollo ya son oportunidades que la empresa puede aprovechar. Las políticas medioambientales y los tratamientos de residuos se convierten en una amenaza para el funcionamiento de la empresa y la defensa de la competencia, una oportunidad y la legislación laboral sería en este caso una amenaza. ¿Por qué decimos en este caso, vamos a tomar como ejemplo las políticas medioambientales? Recuerden que muchas empresas no cumplen con ciertas normativas de manejo de los desechos de sus procesos. Entonces, al no cumplir con estas leyes, pues se convierten en una amenaza y puede ser que los organismos competentes
aplicarlas, dichas normativas, y la empresa no pueda pagar la multa o hacer los cambios necesarios para poder procesar dichos desechos, entonces se convierte en una amenaza porque puede conllevar al cierre de la empresa. Entonces, hay amenazas que debemos estudiarlas, debemos tomarlas en cuenta. ¿Por qué? Porque al buscar minimizar el efecto de la misma en nuestra empresa, estas se van a convertir en una fortaleza. Siempre que hacemos el análisis, debemos buscar que todas aquellas amenazas que tiene la empresa se conviertan en una oportunidad y por lo tanto se fortalezca el funcionamiento de la organización. Y aquellas oportunidades existentes en el entorno se deben aprovechar al máximo para poder conseguir los recursos o solucionar aquellos problemas internos que tenemos en la empresa y así garantizar que esta va a ser un uso correcto de los recursos disponibles y pueda permanecer en el mercado. Por otra parte, hablamos de ese análisis interno y ya es de la cadena establecido por Michael Porter y es la cadena de valor. Este análisis interno debemos entonces hacerlo en cada una de las empresas para poder determinar nuestra ventaja competitiva. Recuerden que la ventaja competitiva es aquella que me va a permitir diferenciarme de las otras empresas y por ende poder posicionarme en el mercado y en la mente del consumidor. Si yo aprovecho al máximo esta ventaja competitiva, voy a poder alcanzar esos niveles de estabilidad y de ingresos económicos que requiero y que me van a permitir en el corto, mediano y largo plazo poder hacer la inversión en la empresa y poder solucionar ciertas situaciones que se están presentando, como por el ejemplo con que estamos viendo, de si la empresa no cumple con las normativas medioambientales. Entonces, debemos buscar esa ventaja competitiva, debemos determinarla, por ello debemos analizar todas las áreas de la empresa y así poder entonces mejorar la rentabilidad de la empresa. ¿Por qué? Porque vemos cómo cada una de ellas me está generando un valor en el producto final o en el servicio establecido. Para ello tenemos entonces a la empresa dividida en dos funciones. Tenemos las actividades primarias y las actividades de soporte. En las actividades primarias, pues, como lo mismo le dice, son todas aquellas funciones propias de la empresa, es decir, de cada una de las áreas en que se divide nuestra organización. Entonces tenemos la logística, operaciones, logística de salida, marketing y ventas y servicios. Estas funciones, estas actividades primarias son las que me van a permitir a mí desarrollar el producto o el servicio ofrecido. Por lo tanto, me va a generar un margen de valor a mi organización. Pero existen las actividades de soporte, que ellas son las que permiten llevar a cabo esas actividades primarias. Y ahí tenemos entonces la infraestructura, la gestión de los recursos humanos, el desarrollo de tecnología y las compras. ¿Por qué? Porque estas actividades de soporte son las que van a permitir que la empresa pueda llevar a cabo cada una de las actividades establecidas en el desarrollo del producto. Si compras no realiza los procesos de adquisición de la materia prima necesaria para la elaboración del producto, entonces logística de entrada, operaciones, salida, marketing y ventas, pues no va a poder entonces ofrecer un producto, desarrollar un producto y por ende
no se va a generar ese servicio de atención al cliente y por lo tanto no va a tener la rentabilidad, las utilidades que requieren los socios de la organización. Y por ende, toda la organización se verá afectada porque no va a tener los recursos para poder pagar nómina, poder cumplir con los proveedores y así sucesivamente. Esto se convierte entonces en un entorno negativo para la organización, lo que puede generar el cierre o quiebre de la misma. Entonces, vemos que esas actividades primarias dependen, ¿sí? También dependen de las actividades de soporte y con ello cada uno pues le da ese valor, ese margen que al nuestro producto o servicio y por ende ese valor a la empresa. De aquí que entonces en la cadena de valor se toman en cuenta la visión, la ejecución, los clientes, el financiamiento y el liderazgo. ¿Por qué el liderazgo? Cuando estábamos viendo a la empresa como un sistema, hablamos de que planificamos, organizamos, pero al momento de la dirección se debe hacer con liderazgo. Y este liderazgo puede ser un liderazgo estratégico, debe ser un liderazgo motivacional, debe ser un liderazgo que mueva a la organización hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos. Si el liderazgo no es correcto, entonces los miembros de la empresa no van a estar seguros de hacia dónde se dirigen los esfuerzos realizados y por ende se van a conseguir objetivos que no estaban planteados y que en algunos casos pues serían contrarios a lo que la empresa está buscando y por ende existiría una pérdida de los recursos establecidos. Por eso la gestión del recurso humano debe llevarse a través de un buen liderazgo y esta gestión es la que me va a permitir obtener el personal calificado y no calificado acorde a las necesidades de la empresa. Y a través de ese desarrollo de la tecnología, pues podemos entonces mejorar en cada uno de los procesos, simplificar algunos procesos y por ende poder obtener resultados más rápidos y que son necesarios en la toma de decisiones. Para finalizar, entonces debemos tener en cuenta que toda empresa debe estar en constante estudio de su entorno, de tanto externo como interno, dado que esto le va a permitir poder determinar las oportunidades y amenazas que están latentes en el entorno y que me pueden afectar de forma positiva o negativa en el funcionamiento de mi organización y también poder entonces determinar esas ventajas competitivas a través de las debilidades y fortalezas que tengo, cómo estoy manejando yo cada esas actividades primarias y las de soporte para poder garantizar el funcionamiento correcto de la empresa y por ende obtener el producto final esperado o el servicio que requieren las personas, que requieren la sociedad. Todo siempre debe estar enmarcado en las necesidades existentes en nuestro entorno y así poder entonces determinar a través de mi capacidad de producción hasta dónde puedo yo maniobrar, hasta dónde puedo yo ofertar los productos y servicios que elaboro o que ofrezco. Entonces, son importantes estos análisis. Es importante tomar conciencia de la importancia que tienen y por ende conocer bien el desarrollo de cada uno de ellos, cómo lo debo realizar dentro de mi organización y así poder garantizar
el posicionamiento de la empresa en el mercado. Si queremos entonces buscar nuevos mercados, debemos entonces estar claros que somos fuertes en el que nos encontramos actualmente y así poder entonces ir hacia un nuevo mercado con esa ventaja competitiva que me va a diferenciar de las empresas que ya están establecidas en dicho nicho o en dicho sector. Estoy atento a las dudas que se presenten en el desarrollo de las actividades y espero que sigamos creciendo en lo académico, en lo profesional y en lo personal. Feliz tarde.